Como parte de Memoria Indígena, somos un equipo que trabajamos con comunidades indígenas en la región de América Latina, en Abya Yala y en Panamá. Nosotros estamos muy relacionados con el tema de teología, de memorias, historias, y en el caminar con nuestros hermanos y hermanas indígenas hemos escuchado muchas historias de comunidades indígenas que están siendo desplazadas por el tema del cambio climático. Desde el pueblo Cuna, donde pertenezco yo, la realidad del cambio climático afecta a nuestras comunidades en el área de Cartí-Suddu. En este momento estamos trabajando también con jóvenes en la comarca de Cunayala, donde estamos planteando estas preguntas muy importantes. ¿De qué manera este cambio climático afecta a nuestra tierra? Y de qué manera nosotros, las juventudes, en el caso de los jóvenes cunas, van a trabajar esta realidad desde su contexto, porque no es una afectación solamente social y económica, sino también profundamente espiritual, porque habla también de una relación cercana que tienen el pueblo cuna con el mar y con la tierra. Entonces, lo que hacemos nosotros es crear estos espacios de diálogos para reconocernos y saber de qué manera también esto está afectando y qué manera la iglesia tiene que sensibilizarse. Por otro lado, otro ejemplo muy concreto es los diálogos que hacemos de discipulado, identidad, fe y cultura, tanto en Panamá y Colombia. En el caso del pueblo Wayú, ustedes saben, en Colombia está sufriendo mucho el pueblo Wayú por la falta de agua y tiene que ver con el extractivismo que se ha causado por años al territorio Wayú. Entonces, cuando conversamos con distintas comunidades, hermanos y hermanas sobre estos temas, muchas veces en las iglesias no se plantean. Y al tener estos diálogos de sensibilización, permiten una vez más reconocer de qué manera nosotros vamos a enfrentar estas luchas, pero de qué manera también como iglesia vamos a ser partícipe en el caminar con ellos y ellas, y de qué manera también los mismos pueblos indígenas y la misma iglesia indígena también levanta su voz junto con otros hermanos que no necesariamente son cristianos y cristianas, pero que están viviendo las mismas causas, los efectos que causa el extractivismo, el cambio climático. Y en ese sentido, cuando hablamos de movilidad humana, estamos hablando de que muchos hermanos están siendo desplazados y también se mueven a las ciudades en busca de trabajo, pero reconociendo que mucho tiene que ver una causa mayor y tiene que ver, lamentablemente, la falta de derechos humanos, pero también el extractivismo hacia la tierra. Las migraciones, como sabemos, han existido por miles de años desde que el ser humano pues existió, y los pueblos indígenas se han desplazado. Sabemos que los miles de pueblos indígenas en el Abya Yala han sido migrantes por muchos años, miles de años atrás. Entonces, cuando vemos hoy día a los pueblos indígenas en el Abya Yala, tenemos que reconocer que han sido pueblos que también migraron, pero que se han adaptado y que han sido resistentes y resilientes tanto a la realidad del contexto donde se han ubicado, pero también al tema de las luchas de poderes de tierras que existen muchas veces con el Estado, con las transnacionales o con el tema también de lo que vemos actualmente y la crisis climática, el cambio climático en el mundo. Entonces la relación con la tierra y el mar es muy profunda, como debería ser la relación de todo ser humano, porque finalmente somos parte de la tierra y pues como parte de nuestra teología cristiana es reconocer que Dios nos creó y creó la tierra y somos parte de la tierra. El tema de movilidad humana es un tema que es muy importante, está dentro del corazón de la misión de Dios en su iglesia, porque la hermenéutica de Jesús, podemos ver a un Jesús que su hermenéutica de vida y su hermenéutica de proclamación de las buenas nuevas era hacia los pobres, a los empobrecidos, hacia los marginados, hacia los vulnerables. Y esta hermenéutica de vida de Jesús nos invita a nosotros a reconocer cómo Él está actuando en medio de aquellos que son más vulnerables. Y lamentablemente la vulnerabilidad humana se ve presente cuando las personas no podemos vivir nuestros territorios, ya sea porque nuestros territorios ya no están dando cultivos, o porque de repente hay una violencia social, o porque hay crisis política, o porque el cambio climático está afectando las maneras de cómo podemos vivir en nuestras comunidades, los huracanes, entre otros. Estas vulnerabilidades que viven las personas
en el corazón de Dios, como en su hermenéutica que hemos visto a través de la vida de Jesús, nos muestra que está cercano con aquellos que somos vulnerables. Entonces, una de las razones es porque si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces le seguimos a Él y Él se acerca a nosotros y vive con nosotros y está con nosotros, entonces le interesa la movilidad humana. Por otro lado, también reconocer el rostro de Dios en la movilidad humana nos permite también mirar otras formas de cómo Dios se manifiesta en la humanidad. Y esto teológicamente es muy profundo porque nosotros decimos muchas veces en algunas canciones en la iglesia que queremos conocer más de Dios, ¿no? O parte de nuestra oración. Y conocemos a Dios a través del otro, que es distinto a mí. Y solamente en el encuentro con el otro también puedo conocer este rostro que yo no conozco, pero que se me revela a través del otro. Entonces hay un énfasis teológico profundo también en ver al otro, cómo Dios se revela en el otro y cómo en el encuentro con el otro podemos conocer más de Dios. Pero por otro lado también, porque este llamado que Jesús nos hace de amar al prójimo es un llamado que nos debe interpelar a reconocer las realidades de dolor, de sufrimiento, y también mirar cómo esta teología del sufrimiento nos invita también a reconocer que esta teología del sufrimiento también nos lleva a nosotros a entender pues un poco el martirio de Jesús en la cruz, pero también entender cómo también está la teología de la resurrección a partir de esta nueva esperanza que nos da Jesús en su resurrección para ver también vidas cambiadas y transformadas, estas vidas de personas que están sufriendo hoy día, pero que puedan vivir la plenitud de vida en Él. La misión de Jesús nos invita a nosotros a reconocer de qué manera Dios está actuando en el mundo. Y las muchas maneras como Dios está actuando en el mundo es a través también de nuestros hermanos y hermanas que están moviéndose día a día, ya sea por buscar un territorio, ya sea por buscar un país seguro, ya sea por buscar trabajo. En mi caso particular, porque creo que pues como humanos, algo que necesitamos recordar es que Jesús era hijo de Dios, pero también era humano, y el modelo de Jesús fue enseñarnos a ser mejores humanos. Y la forma de ser mejores humanos es ayudando al prójimo. Entonces, en mi caso particular es reconocer este modelo de Jesús. Para mí me invita a mí y me apasiona a reconocer en el otro cómo Él está trabajando y actuando. Y por otro lado también ser consciente de que hay muchos desafíos, pero también hay espacios donde las personas no podemos decir lo que está sucediendo en nuestros contextos. Y a esto me refiero que para mí, como memoria indígena, es muy importante que las voces de hermanos y hermanas indígenas que tienen otras perspectivas también del cambio climático, de la movilidad humana, se puedan escuchar desde sus propias historias. Y para nosotros como memoria indígena es muy importante que esas voces también sean reconocidas, pero también sean escuchadas y sobre todo también podamos aprender de ellas, no solamente pensar qué podemos dar, sino para mí la pregunta también surge: ¿y yo qué puedo aprender?